quiero pedirte que comiences contándonos, dándonos detalles de lo que pasó, contándonos también cómo está la situación actualmente y si las personas de las que se desconocía su paradero siguen desaparecidas. En el día de ayer estábamos reunidos, la Asamblea Permanente, hacemos reuniones todos los lunes por medio presencial, estábamos en San Justo, del barrio 22 de enero, planteándonos de que habían entrado a un predio que pertenece al ejido del histórico barrio que fue tomado en enero, justamente el 22 de enero del año 1986. Creo que se tratan de 4 o 6 manzanas que dan justo lindando con un club que pertenece a trabajadores del sindicato de la FIP. Creo que es así. Históricamente fue del Ministerio de Economía ese lugar, el antiguo Club José Hernández. Bueno, ahí me comunico con el padre Daniel, de la parroquia Enrique Angelelli y sus compañeros mártires. Me acerco hasta la casa, nos estaban esperando algunos vecinos para llevarnos al lugar. Cuando vamos caminando, entramos al predio, habremos entrado 20, 30 metros, y vemos que se encienden linternas fuertísimas, la gente empieza a correr y empiezan a detonar escopetazos de balas de goma y bombas lacrimógenas. Bueno, eso fue incesante hasta que lo que vimos y lo grave de todo esto es que nosotros intentábamos por teléfono advertir a la fiscal o al fiscal que estaba de turno, al jefe de policía, que en estos casos lo que hay que hacer es dialogar y no reprimir, evitar la violencia. Bueno, no se llegó, lamentablemente accionaron, según la policía le venían planteando durante horas más tempranas que debían salir. Hay una realidad, ¿no?, que se vive en grandes lugares del conurbano y del interior de nuestro país, que la pandemia ha traído una grave crisis económica, de desocupación, que ha hecho optar a familias de economía no pagaban el alquiler. Parece una cosa por ahí para una clase media que no es creíble, pero es así. Y todo, por supuesto, el sustento esencial para vivir, que es la comida. Y mucha gente quedó en la calle o que quedó hacinada y que también viene de familias que históricamente han ocupado estas tierras, ¿no? Hijos o nietos. Y así fue como se produce esta toma que ya se había intentado también semanas anteriores. Escapamos junto con el padre Daniel, vimos a más jóvenes con sus chiquitos, 2 o 3 niños en los brazos, corriendo de la balacera. Realmente fue canallesco el accionar de la policía porque no terminó una vez que recuperaron el predio. La gravedad fue que entraron a hacer una cacería humana dentro del barrio 22 de enero, donde los corrían por las calles, donde también fueron víctimas los que viven ahí porque se ligaban las balas de goma o los gases lacrimógenos a una zona densamente poblada, y nos corrieron hasta la iglesia, porque lo que decidimos fue ir a la iglesia, ir a ver qué heridos había, la gente que estaba detenida, y inclusive fueron hasta la iglesia a buscar jóvenes que habían identificado, como que habían tirado piedras y demás, y querían entrar a la iglesia. Se juntaron cerca de 50 cartuchos alrededor de la capilla, de la parroquia, de cartuchos justamente tengo uno acá, que me quedó, de balines de goma, y cartuchos de bombas lacrimógenas. Ahí el padre Daniel se puso muy firme y dijo, no, acá a la parroquia no entran. Bueno, esto es lo que ha sucedido en el día de ayer. Después fuimos a la comisaría, ahí nos reunimos con varios también militantes de partidos políticos, organizaciones sociales que se interesaron. Había 5 detenidos, no hay ninguna persona que está desaparecida, gracias a Dios. Todos recuperaron la libertad a las 4 o 5 horas de haber sido detenidos y nos dijeron que fue con una carátula de intento de usurpación. Bueno, ahora lo que ha pasado el día de hoy es que la fiscal Casalgato, que es la que va a tomar la causa y venía con una anterior, nos ha convocado para mañana a las 13 horas
a iniciar una mesa de diálogo, que es lo que pretendíamos nosotros, pero antes de esta balacera, antes de la represión. Y como bien vos, en general, en la provincia de Buenos Aires, todos los casos de desalojo han hablado ese protocolo que hace 7 años la Suprema Corte de Justicia, donde habla de las características que tienen que reunir un fiscal o un juez cuando decide desalojar un barrio, ¿no?, densamente poblado. No había nada de lo que exige ese protocolo, al igual que Guernica. Guernica tampoco había ambulancias, tampoco había apoyos para gente adulta. En general no, nunca cumplen ese protocolo. Por eso vamos a pedir una reunión también con los miembros del Supremo Tribunal de la provincia para ver cómo ellos hacen respetar lo que han escrito. Te quiero pedir, bueno, si tenés algo más para mencionar respecto a estas más de 300 familias, quiénes son, cómo llegan allí, y también quiero preguntarte en qué marco se inscribe, digamos, qué otros problemas habitacionales existen en la zona y si existe alguna respuesta de alguno de los estamentos del Estado. No, hay cerca de 40 conflictos territoriales en La Matanza, de tomas, varias tienen orden de desalojo, otras hemos logrado con órdenes de desalojo medidas de no innovar y mesas de diálogo. No todas, no todas. En La Matanza el inconveniente que tenemos es que no hemos podido constituir el Consejo del Hábitat. Hay una ley, creo que es la 14.449, de acceso justo al hábitat. Una ley que fue votada en el Parlamento bonaerense. Una de las autoras es Alicia, se me fue el apellido, bueno, la que fue la mujer de Luis Delía, Sánchez. Alicia es autora, junto con otros, de la ley de acceso justo al hábitat, y La Matanza todavía lo hemos planteado en el Consejo Liberante, se lo hemos planteado a varios, que por favor constituyan ese Consejo de Hábitat. Le daría un orden, por ejemplo, la creación de un banco de tierra, tener un panorama real del déficit habitacional de La Matanza. Yo creo que son las características, son las situaciones que llevan a estas resoluciones que toma la gente y que, por supuesto, que en este tipo de experiencias están los que realmente necesitan. Nosotros, cuando nos vienen a plantear una cosa así, decimos que acompañamos a los que realmente necesitan. No es que propiciamos una toma, sino que nos llaman cuando ya la toma fue hecha y lo que hacemos es asistir en el aspecto quizás jurídico, pero sobre todo de búsqueda de diálogo, ¿no?, de mesas de diálogo para que haya una resolución política. No hay especuladores. Lamentablemente entran gente que tiene ya su casa, que tienen un terreno y que vienen, marcan, arman una casilla y después la venden. Y se la venden a otro pobre o a otro que viene a especular. Esas cuestiones también pasan y eso tiene que ver con la ausencia del Estado. Quiero preguntarte tu opinión de quiénes tienen la responsabilidad política de que se lleven adelante estos operativos y de esta forma, ¿no?, que es el gran problema sobre todo. Y también recién mencionabas que iban a pedir una reunión con la Corte Suprema de la provincia, la cual es la que estableció los protocolos que ahora y en otras varias ocasiones se violaron. Quiero preguntarte también si en alguna ocasión tienen respuesta del Poder Judicial en estas situaciones. ¿Dónde nace? Yo creo el problema acá es que es el Estado que viola primero. El Estado es el que viola las normas, la Constitución. Hay un artículo que no es caprichoso en nuestra Constitución Nacional, que es el 14 bis, que habla del derecho a la vivienda digna, ¿no? Y después hubo leyes que se han creado para justamente hacer las normas, ¿no?, para que ello se cumpla. Bueno, el Estado es el primero que no lo cumple. Y después el responsable de estos actos, y lamentablemente es el gobierno provincial, es el gobierno
quizás municipal en lo que le corresponde a evitar este tipo de represiones, adelantándose a estas situaciones porque son conocedores, muchas veces son conocedores de que hay una conflictividad, porque se le avisa. Nosotros avisamos cuando hay una situación así. Por ejemplo, el año pasado, en plena pandemia, nosotros advertíamos que la comida no alcanzaba y no le llegaba a todos los comedores, ollas populares. Eh, y sin embargo no éramos escuchados, ¿no? Y se enojaban por ahí si hacíamos alguna crítica. Y estamos hablando de la comida. Entonces, el tema de la vivienda también, no hay una seriedad, pero esto no es un problema de este gobierno, ¿eh? Es un problema estructural de todos los gobiernos. Por supuesto, la dictadura hizo un desastre, las dictaduras militares rompieron cuando hubo planes de vivienda. Miren, para que ustedes se hagan una idea, en la Argentina en los últimos 60, 70 años hubo dos gobiernos que se ocuparon de pensar en viviendas dignas, que fue el primer y segundo gobierno de Perón, 45-55, donde se hicieron barrios extraordinarios. Vivo en uno de ellos, Ciudad Evita, es producto de de una construcción que hizo la Fundación Evita, que fue el primer barrio que tuvo todos los servicios. En el año 48 se entregaban casas con agua, luz, cloaca, y al que podía ponía teléfono, colegios, mercados, sala de primeros auxilios, lugares para el culto, hasta clubes. Y después no hubo hasta que en el 2003 se instaló el gobierno de Néstor Kirchner y le dio una impronta a lo que es la construcción de vivienda. De hecho, a mí me tocó acompañar todo el proceso de urbanización de Villa Palito y el intendente Balestrini, con mucho orgullo, en una reunión que hizo Néstor Kirchner con todos los intendentes del conurbano, cuando había conseguido un crédito del BIR y este banco, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, siempre después que los países viven crisis económicas o dictaduras, salen a apoyar. Y la Argentina después del 2003, en el 2003, después de haber vivido la crisis terrible, represiva del 2001, lo que pasó en el 2002, que es la masacre de Puente Porredón, que fue un hecho bisagra, que aún sigue impune los autores políticos del semejante crimen a Darío y Maxi, el BIR entrega un crédito muy importante y Néstor Kirchner reúne a los intendentes y pregunta quién estaba preparado, capacitado para recibir tanta plata para construir tantas viviendas. Y Alberto Balestrini, me lo contaron eso, se levantó con mucho orgullo con las dos manos y dijo, yo, señor presidente. Y dijo, Villa Palito está preparada para recibir todo. Y bueno, después un montón de barrios, no solamente en Buenos Aires, sino en muchas provincias. Fueron esos dos gobiernos. La realidad es que el Estado nunca ha planificado viviendas de acuerdo al crecimiento demográfico. Ese es el primer abandono que hace el Estado con respecto al territorio familiar, a la vivienda digna. Pablo, te pido que respondas cortito, que me están reclamando que ya terminemos para no irnos con el horario. ¿Esperan alguna respuesta del Poder Judicial o suelen tener respuesta en estos casos? Acabo de recibir un llamado de la fiscal Casalgato, que es ocupar de esta casa, para invitarnos mañana a las 13 horas a un inicio de mesa de diálogo. La verdad que eso, yo le dije, qué lástima que no me atendiste el llamado cuando estábamos yendo para el lugar con el padre Daniel, porque hubiéramos evitado esa balacera, ese trauma que le queda a los niños, ese desastre que se vivió adentro del barrio, que fue una cazadera. Así que sí, la respuesta es que mañana a las 13 se inicia una mesa de diálogo con respecto a este conflicto de Ciudad Evita, barrio 22 de enero.